Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos revisando la segunda parte del capítulo 22, el cual se refiere al sermón de Pablo en Jerusalén. Estamos en los versículos 4 y 5. Anteriormente también ya lo hemos revisado, parte de esto, en donde Pablo cuenta cómo él persiguió a los cristianos. Parte de ese discurso que él hizo estaba revelando, estaba manifestando, estaba recordando a aquellos cristianos de ese lugar cómo él realizó todo esto, esta persecución, y hoy declara, según este enunciado, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas. Entonces, ¿qué es lo que aquí menciona la palabra de Dios? Que no fue solamente Pablo, él cumplía instrucciones. Todas las autoridades referente a los sacerdotes conocían exactamente la labor que él estaba haciendo, que era perseguir y sacrificar a los cristianos. Entonces Pablo hacía este trabajo de persecución con la aprobación oficial de los líderes religiosos. Y es por esto que nosotros podemos darnos cuenta que él lo que estaba manifestando era de que esa situación se realizaba con la autorización del Sanedrín. También la palabra de Dios dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí. Entonces, la labor que él hacía, sí, reconoce, no era nada agradable, pero era su función en ese entonces porque no le conocía a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo era lo suficientemente energético para sobrellevar su compañía de persecución más allá de los límites de Judea. Llegó hasta Siria y en esta ocasión a la ciudad de Damasco, que fue precisamente su último viaje en ese sentido. Entonces el mensaje es claro. Dice aquí, yo entiendo por qué ustedes me han atacado a mí. Yo alguna vez fui un atacante también. Yo entiendo de dónde es que vienen ustedes. Entonces, Pablo ya era un cristiano por más de 20 años en ese entonces, pero eh, se podía relacionar con los que no eran cristianos. Él estaba según el mandato, según el mensaje del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que menciona aquí? Más adelante, entre los versículos del 6 al 11, vemos que esto aconteció que yendo yo, decía Pablo, al llegar cerca de Damasco, que es lo que realmente sucedió. Entonces, él seguía relatando todos esos acontecimientos que él anteriormente, y como dijimos hace un momento, hace 20 años él realizaba. La palabra de Dios dice que de repente me rodeó una luz del cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo había sido determinado un perseguidor de los cristianos y de Jesús, hasta que esa luz celestial lo rodeó. Por eso decíamos también, fue el último viaje como perseguidor que él realizó, en donde él estaba dirigiéndose a Damasco a buscar más cristianos. Era como si Pablo dijera, yo era como todos ustedes, hasta que tuve un encuentro con Jesús. Jesús me conoció y mi vida cambió dramáticamente. ¿Qué es lo que él pretendía también con este discurso, con este sermón que él estaba realizando a esa multitud? Que lo único que querían era matarle a Pablo. Lo que quería es mencionar que ellos también podían sentir la divina presencia de el Señor Jesús
para que haya cambio también en sus vidas y ya no se preocupen por perseguir o matar a los demás, sino de conocer al verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. Acá dice la palabra de Dios: yo soy Jesús de Nazareno, a quien tú persigues. Esto recordando todavía lo que sucedió en el camino a Damasco, cuando el Señor Jesús habló a Pablo. Pablo también llegó a comprender que él mismo estaba persiguiendo a Jesús, situación que estaba pasando también allí con esta multitud. El brillante Señor de gloria, más brillante que el sol del mediodía, él ni siquiera tenía idea de a quién él estaba persiguiendo hasta que le sucedió todo esto. Por lo tanto, vemos claramente la situación o la posición de Pablo en ese momento de transmitir lo que él vivió, la experiencia que él tuvo cuando era perseguidor, y quería tocar el corazón de esta multitud, haciéndoles ver que lo mejor que a un ser humano le puede pasar es precisamente conocerle a Cristo Jesús. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, menciona Pablo, lo brillante de la luz hizo que Pablo se quedara ciego. ¿Por qué? Él, recuerde, estaba persiguiendo a Jesús, él estaba espiritualmente ciego, como en esta ocasión toda esta multitud. Lamentablemente, hoy por hoy también hay muchísimas personas que están persiguiendo a Jesús en lugar de aceptarle como su Salvador. ¿Por qué? Porque están en la ceguera espiritual. Y también estaba físicamente ciego ahora al ver la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo que ser humilde, cambiar ya su posición porque necesitaba de ayuda, dependía de los demás, él no veía y dice aquí, tuvo que ser humilde y dejarse guiar de la mano hasta la ciudad de Damasco. Por lo tanto, él no ingresó como él pensaba, fue ayudado y a aquellos que perseguía justamente son los que le ayudaron en esta ocasión. Más adelante vamos a ver también los versículos del 12 al 16, en donde Pablo responde a la experiencia sobrenatural que tuvo en Damasco. Sí, él sigue comentando, él sigue hablando, él sigue transmitiendo a todas aquellas personas de esa maravillosa y sobrenatural experiencia que él tuvo con esa luz que resplandeció en su vida. Ananías, que era un varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Qué es lo que sucedió? Pablo notó que justamente la persona que se le acercaba era Ananías, un hombre con credencial de buen judío que lo introdujo a la familia cristiana. Entonces, Jesús utilizó a este hombre llamado Ananías para que él pueda no solamente volver a ver, sino que sepa exactamente que era Dios el que le estaba salvando o rescatando de aquella vida anterior que tenía, conocido también como Saulo de Tarso. Acá también menciona y dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Este versículo es algo extraordinariamente maravilloso porque nosotros podemos ver que no se trata solamente de lo que Ananías le estaba diciendo a Pablo. Aquí encierra un mensaje muy poderoso. En el dictado de Pablo podemos mirar que Ananías y él son buenos judíos. Ellos no se resistieron a Dios.
ni negaron su herencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente Dios estaba obrando a través de este hombre llamado Ananías para hacerle ver precisamente a Pablo de quién se trataba. Aquí Pablo vemos que quería que ellos supieran que él todavía servía al Dios de sus padres, al Dios que ellos estaban reclamando. ¿Por qué ellos querían o por qué la persecución hoy de esa multitud a Pablo? Porque él estaba precisamente ayudando a los gentiles a que ellos también puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto a ellos no les parecía. Entonces mencionaba y lo repito, Pablo quería que ellos supieran que él todavía servía al Dios de sus padres. Él no había rechazado al judaísmo, cosa que ellos creían. En cambio, muchos en el judaísmo habían rechazado a Dios en Jesucristo. Ellos no querían creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros vemos? Como le mencionaba anteriormente, en este versículo 14 declara exactamente el mensaje. Y como aquí se menciona, es una cápsula maravillosa para saber el trabajo de cada uno delante de Dios. ¿Y cuál es esa cápsula? ¿Cuál es ese mensaje maravilloso? ¿Qué es lo que Ananías le transmitía a Pablo y hoy a nosotros? Primero, para conocer su voluntad. ¿Sí? Es esto lo maravilloso. Cuando Jesús se presenta en nuestras vidas, entonces es cuando nosotros debemos entender o conocer su voluntad. Posteriormente dice, y veas al justo. ¿A quién? A Jesús. No perseguirle, sino aceptarle, recibirle en nuestro corazón. Y para que oigas la voz de su boca, que es precisamente su bendita palabra, que nosotros hoy la estamos estudiando. Es así como nosotros tenemos que ver, y más adelante declara los versículos 17 y 18. Jesús habla a Pablo en un éxtasis en el templo de Jerusalén. Esta parte, ¿no es cierto?, no fue contado anteriormente. Esto es en donde él expone, en donde él menciona lo que sucedió con su vida. Entonces declara aquí que dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, y esto no fue ese momento, eso fue hace, dice aquí, hace 2 o 3 años. Pablo les comentó acerca de algo que había pasado, 20 años antes, cuando él había sido seguidor de Jesús por 2 o 3 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al inicio de su ministerio, allí Jesús le habla cuando Pablo estaba orando en el templo en Jerusalén. Aunque él ya era un cristiano por un par de años, aún así vino a Jerusalén para orar en el templo. Él quería que el gentío supiera que aunque él confiaba en Jesús, él no estaba en contra de todas las ceremonias y rituales judíos. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? Que él todo esto lo estaba haciendo por instrucción, por dirección de el Espíritu Santo que le estaba guiando. Porque él confiaba, mejor aún, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Y ahí declara, y esta es una parte en donde yo quisiera desarrollar un poco más en la próxima semana, en nuestro próximo estudio, donde dice, yo estaba en éxtasis y le vi que me decía. Entonces, aquí viene el mensaje, como le decía anteriormente, que no ha sido contado, pero
Pablo lo menciona a la multitud. Entonces hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico.